En la siguiente ponencia es la polifarmacia, cómo debemos mejorar la coordinación entre los profesionales sanitarios, farmacéuticos, atención primaria y especialistas de enfermedades infecciosas. Nos la va a impartir Mercedes Jimeno Gracia. Trabaja como farmacéutica en el Hospital Universitario Lozano Blesa y nos va a exponer el tema que os he comentado. Si me pongo así, ¿qué tal? ¿Se oye? Un poco regular, mejor sentada. Vale. Es un poco raro así hablar sentado. Bueno. Me he presentado, Mercedes Jimeno, soy farmacéutica del Hospital Clínico y antes de nada agradecer a UNSIDA la participación en estas jornadas, a Piedad por haber contactado conmigo, que yo en otras ocasiones he participado como asistente. Y espero que no estéis todavía muy dormidos, al final, antes del café, la última sesión de la primera mesa. Y yo os voy a hablar un poco de la polifarmacia, que es la consecuencia lógica de todo lo que se ha ido hablando hasta ahora. Hablaré un poco de la prevalencia de polifarmacia y voy a dar unas pinceladas de otros dos conceptos, que es la complejidad farmacoterapéutica y el riesgo anticolinérgico de determinados fármacos. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué podemos hacer? Y alguna experiencia que hay en algún hospital. En primer lugar, decir que nosotros hicimos un estudio en el clínico hace ya como 10 años, cuando ya veíamos que los pacientes empezaban a envejecer y vimos que comparado con la población general, los pacientes VIH tenían un mayor número de fármacos, tanto ellas como ellos. ¿Y qué medicamentos? Prácticamente en todos ellos. Utilizaban más tratamientos antibióticos para el sistema nervioso central, respiratorio. No obtuvimos resultados en el aparato cardiovascular, cosa que nos extrañó. Probablemente si hiciéramos ahora de nuevo este corte aparecería. Como sí que apareció en Madrid, en la Comunidad de Madrid, cogieron toda la medicación que recogían los pacientes en las oficinas de farmacia y filtraron a aquellos que tenían más de 65 años. Y vieron que casi el 66% de ellos tenían al menos 5 o más medicamentos, ¿vale? Que esto está considerado como polifarmacia. ¿Y qué fármacos eran? Pues sobre todo para el sistema cardiovascular, que hemos dicho que estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, y gastrointestinal, sistema nervioso central. En el 2017, por otro lado, se hizo también un estudio en 81 hospitales en España, un corte transversal, representados todas las comunidades autónomas, con unos objetivos de ver polifarmacia, adherencia, interacciones. He traído aquí únicamente los datos que nos atañen en esta jornada y en el 2017 ya casi la mitad de los pacientes tenían más de 50 años y un 32% tenía polifarmacia. Y de ellos, un 5% polifarmacia mayor, que era que tenía 11 o más medicamentos. El patrón cardiovascular era el más prevalente. De este subgrupo, si analizábamos los mayores de 65 años, ese 30 y tantos por ciento se convertía en un 71%, ¿vale? De pacientes con polifarmacia, de los cuales con 11 o más medicamentos, era 1 de cada 4. Entonces es algo que tenemos que revisar y tener en mente. No solo pasa en España, obviamente. Este es un estudio americano que, como veis, analiza no solo los pacientes mayores, no solo las personas mayores, sino a partir de los 18 años, hace una comparación por franjas de edad y por sexo. Y vemos si lo pongo así, ¿se ve? Sí, vale. Las franjas azules y grises son hombres y mujeres y vemos como a lo largo de todas las franjas de edad había un mayor porcentaje, ¿no?, de pacientes VIH con mayor número de comorbilidades y, consecuentemente, un mayor número de medicamentos. Y en esta revisión, que se hizo de 24 estudios a nivel mundial, vieron que la prevalencia de polifarmacia en pacientes era de un 33%. Compararon América con Europa y vieron que en Estados Unidos y en América era más prevalente, un 40 y tantos y nosotros un 20 y muchos.
Vemos que la prevalencia es notable, veremos qué consecuencias tiene, pero algo que quería un poco reseñar era la complejidad farmacoterapéutica, ¿vale? No nos tenemos que quedar con el número de fármacos, sino que todos vemos, ¿no?, que es palpable que no es lo mismo tomar 5 pastillas una vez al día, da igual el momento del día, independientemente de comidas, que estar pues, con un inhalador, una insulina, que hay que ponerse una dosis en función de las glucemias que salen, el tomar varias pastillas al día. Bueno, en todo esto se ha intentado cuantificar y bueno, es lo que se llama el índice de complejidad farmacoterapéutica. Concretamente, en pacientes VIH ya se ha visto que a partir de una puntuación de 11 podemos considerar que es un paciente complejo y hay que, pues bueno, revisar un poco el tratamiento para intentar disminuirlo. Esto se hizo en Estados Unidos, se ha traducido en España. ¿Y qué ítems se tienen en cuenta? Pues se tienen en cuenta lo que es la forma farmacéutica, no es lo mismo pues una cápsula que un inyectable o que un inhalador, la frecuencia de administración, es obvio, y instrucciones adicionales, ¿no? Pues es con, sin comidas, es una pauta de desescalado, etcétera. Y todo esto al final tiene una puntuación que es lo que nos va a servir para medir de una manera objetiva la complejidad terapéutica de estos pacientes. Como veis, estos son, bueno, 2 estudios. Este es un pequeño estudio que hicimos en el clínico y el de arriba es en el hospital en Estados Unidos. Y como veis, bueno, lo voy a hacer en este de arriba que se ve mejor. Esta es la complejidad del tratamiento antirretroviral ya hace unos cuantos años. Ahora sería probablemente mucho menor porque ha mejorado mucho, afortunadamente. Esta es de la medicación concomitante y esto es de lo que, bueno, pues de herboristería, complementos, medicación que no requiere prescripción médica. Y este sería el índice global, ¿no? Esta columna de aquí. Como veis, lo que más aporta a la complejidad terapéutica del paciente, ahora sería mucho más mayor, mayor, hacia adelante, ¿dónde está? Habría mucha más diferencia, es la medicación concomitante, ¿no?, además del tratamiento antirretroviral. Y las franjas son divididas de los 300 que os hemos dicho. Esta de aquí bajita, la de abajo gris, sería lo que es la forma farmacéutica, y la siguiente la frecuencia de administración, y la última las instrucciones adicionales. Con lo cual, resumiendo, vemos que si bajamos lo que es la frecuencia de administración de los medicamentos que estamos tomando, disminuimos mucho la complejidad farmacoterapéutica de una manera más o menos sencilla. ¿Qué consecuencias tiene? Pues bueno, la polifarmacia se conoce ya de la población general, se ha trasladado en los estudios, se ha visto que en VIH pasa lo mismo, pues mayor síndromes geriátricos de caídas, fracturas, menor adherencia, mayor número de interacciones, y lo mismo pasa con la complejidad farmacoterapéutica. Pues se ha relacionado que en estos pacientes pues tienen una peor calidad de vida, requieren un mayor número de ingresos o mayor número de eventos adversos. Y que por cada medicamento prescrito añadido, pues uno tiene más riesgo de desarrollar de forma simultánea pues mayor número de interacciones, falta de adherencia a medicamentos o de complejidad farmacoterapéutica. Y otro de los conceptos que quería revisar aquí es del riesgo anticolinérgico. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en la contracción muscular, participa en la función cognitiva, en la memoria, en el aprendizaje, y muchos de los medicamentos que utilizamos tienen como objetivo pues, los antihistamínicos, ¿no? Disminuir la histamina, pero como efecto colateral también tiene un cierto efecto anticolinérgico. La acetilcolina actúa a nivel sistema nervioso central y sistema periférico y central, y vemos que en las personas mayores, que son más vulnerables, tienen la farmacodinámica y farmacocinética de los medicamentos en estos pacientes está alterada, son más susceptibles a tener estos efectos secundarios, pues como son visión borrosa, sequedad de boca, aumento de la frecuencia cardíaca, mareo, sedación, deterioro cognitivo. ¿Y qué prevalencia? Bueno, esto es, bueno, hay diferentes escalas, están disponibles en Internet, de acceso muy fácil. Y un poco la prevalencia que tiene en nuestra población. Este es un hospital en Logroño que se hizo esta revisión, pues más o menos 1 de cada 4 pacientes aproximadamente tenía un fármaco con riesgo anticolinérgico. ¿Y de qué fármacos estamos hablando? Pues sobre todo eran determinados antidepresivos, antipsicóticos y benzodiazepinas. Esto mismo lo revisó un equipo, creo que estos eran italianos, en Padua,
Y en 720 pacientes, que ya era una población más grande, pues lo mismo, vieron que al menos 1 de cada 4 tenía un fármaco de este tipo. Y ellos lo que vieron en los 3 meses anteriores, ¿qué síntomas tenían estos pacientes? Pues bueno, el 20%, como veis aquí, pues tenía estreñimiento, boca seca, somnolencia, irritabilidad, ojo seco. Y este otro trabajo, que tampoco me voy a adentrar en él porque no soy una experta, pero sí que me llamó la atención porque bueno, compararon población VIH con población seronegativa. Como veis aquí abajo, pues también la prevalencia de estos fármacos era mayor en la población VIH, y ellos hicieron unos test neurofisiológicos y unas pruebas de imagen para ver la repercusión que tenían, y vieron que en los pacientes que tenían un mayor riesgo anticolinérgico, estas pruebas salían peor que en aquellos que no lo tenían. Y hicieron un seguimiento a los 2 años, y en los pacientes que se disminuía este riesgo, pues mejoraba, ¿no? Con lo cual, pues ese es un punto en el que también podemos incidir. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, bajo mi punto de vista es revisar y revisar todo el tratamiento en conjunto que tienen que se está llevando. Como has dicho antes, no solo el tratamiento prescrito, sino también aquellas otras cosas que estamos tomando que no consideramos que hay que compartirlas porque son naturales, ¿no? Entonces, revisar si hay una polifarmacia, qué complejidad hay, el riesgo anticolinérgico y la medicación potencialmente inapropiada. Hay listados de medicamentos que recomiendan o que sean evitados en estos pacientes. Al revisar el tratamiento puede que haya algún medicamento que se está utilizando para algo que no estamos obteniendo el objetivo que queremos, a pesar de que haya una buena adherencia. Pues bueno, igual no merece la pena continuar con ese fármaco. O medicamentos que están en un contexto de prevención y que, pues bueno, la esperanza de vida del paciente igual no merece la pena el continuar con ese fármaco porque no vamos a ver un beneficio. En fin, lo que es hacer una revisión de todo el tratamiento. Y dentro de este concepto está el concepto de desprescripción, que no es una mera retirada de medicamentos, sino que es un proceso de revisión, de ver qué medicamentos, qué beneficio o riesgo hay, y siempre de forma individualizada por paciente. Obviamente, esto es un consenso entre el profesional sanitario y el paciente. Los dos tienen que estar de acuerdo, saber qué de medicamentos es. Generalmente es una disminución gradual de dosis, hacer un seguimiento de resultados, se puede retirar o no, ¿vale? En relación a esto, GESIDA publicó ya en el 2018 unas guías de desprescripción que nos pueden servir de ayuda, y también a nivel europeo, desde también hace varios años, pues vienen un poco a nombrar este problema, ¿no? De la polifarmacia por las comorbilidades, el efecto de los medicamentos, que generalmente las personas mayores son más susceptibles a los efectos secundarios, y bueno, todo lo que puede producir y lo que podemos hacer. Y ellos también pues dan unos listados de medicamentos que recomiendan evitar o recomiendan solo utilizar en determinadas ocasiones. Este fue el primer estudio importante que salió en este concepto de desprescripción. Esta era una población, estos son pacientes mayores de 50 años en Estados Unidos, y lo que se hizo fue, cuando venían a la consulta, pues unos días antes se les decía que trajeran en una bolsa todo lo que estaban tomando, y se hizo una revisión exhaustiva. Es verdad que estos pacientes estaban muy polimedicados, eran pues unos 14 medicamentos de media, ¿vale? Que es bastante. También el sistema sanitario es diferente al nuestro, con lo cual ahí puede haber también connotaciones. Bueno, y más de la mitad de los pacientes tenía al menos un criterio de desprescripción, ¿no? Que es hay criterios STOP y criterios BIRS. Bueno, y cuando se terminó esto, pues casi al 70% de los pacientes se les retiró al menos un fármaco. Esto es una de las guías para que simplemente les veáis un pantallazo. Lo que hace es agrupar por sistemas digestivo, sistema nervioso central, clasifica los fármacos y te da una recomendación de discontinuar o tratar, pero en determinadas ocasiones o durante X tiempo, ¿vale? Y siempre individualizar por paciente, eso es obvio, estos son recomendaciones. En Madrid, en el estudio que os he nombrado al principio, se realizó esto mismo con estos pacientes mayores de 65 años, y vieron que el 37% de los pacientes tenían una medicación, digamos, inadecuada, ¿no? Potencialmente inadecuada. Y estas fundamentalmente eran benzodiazepinas y AINES.
Esto mismo se hizo también en 10 hospitales en Madrid. La recogida de datos fue diferente y ellos, pues bueno, ahí tenéis los resultados, un 30 o 44% dependiendo del tipo de escala que utilizaban, y los factores de riesgo para tener esta medicación potencialmente inadecuada pues era el número de fármacos, ser mujer, tener enfermedad neuropsiquiátrica o un cáncer. Y lo he puesto también esto porque no solo hay que quitar medicamentos o hacer la revisión, sino en ocasiones también hay fármacos que tienen que ser prescritos y no lo están. Y los criterios Stop-Start también los abarcan, ¿no? Y hacen hincapié. Y ellos vieron que, pues bueno, al hilo un poco de la primera presentación, el 61% de los pacientes tenía que haber recibido un tratamiento y no lo estaba recibiendo. Y lo más frecuente era que no estaban vacunados ni de la gripe ni del neumococo y que faltaba tratamiento para la osteoporosis. Bueno, ¿y qué experiencias he visto un poco de coordinación? Hay mucho en el ámbito de estudio, ensayo clínico, revisiones, pero así como del día a día algo instaurado en este subgrupo de pacientes. Yo he podido ver un poco en este hospital en Londres, que llevan ya 10 años trabajando de esta forma. Tenían como un servicio que estaba un médico de infecciosos, una enfermera, un farmacéutico y en ocasiones también una dietista. Y lo que hacían eran derivaban pacientes a esa unidad y hacían una revisión pues, de todos estos riesgos que pueden tener el paciente mayor, de riesgo cardiovascular, riesgo óseo, adherencia al tratamiento, interacciones. También miraban la esfera un poco psicosocial, el tabaquismo que hemos nombrado varias veces, pues el screening de cáncer de mama, en fin, todo esto. Tenían como unas vías clínicas para cada uno de ellos. Y el otro ejemplo que hay en Italia, que lleva trabajando así 6 años, es un farmacéutico, al menos es el que lo publica, que tiene como una consulta de paciente ambulatorio. Entonces le derivan a él pacientes de otras especialidades para hacer esta revisión. Él los ve o el equipo los ve en 1 o 2 ocasiones y que lo hacen es una revisión, pues bueno, un poco de todo lo que se ha ido comentando, ¿no? De criterios STOP, riesgo anticolinérgico, interacciones, y hace un informe que es accesible tanto al médico de primaria como al especialista, para que él no tiene un poder de decisión, pero sí que tiene un análisis para que su médico responsable pues, pueda actuar en consecuencia. Claro, soy farmacéutica, desde los servicios de farmacia pues también se ha ido cambiando un poco la atención farmacéutica que estamos realizando. Y bueno, se ha ido cambiando el modelo de atención, priorizando a los pacientes, en los pacientes que vemos más graves o pues eso, que necesitan una mayor ayuda, porque hay pacientes que realmente pues son ya pacientes crónicos y no tienen esta complejidad. Pues bueno, hay una mejora en cuanto a la adherencia o hay una mejora en cuanto a objetivos farmacoterapéuticos de dislipidemia o diabetes o mejora de calidad de vida. Y recientemente se publicó este consenso, que sí que parece que hay un consenso de lo que hay que hacer. Todos están de acuerdo en la respuesta ideal. Había personas de todo el mundo, pero no había un consenso mínimo sobre las medidas concretas a implementar, porque depende también mucho de dónde estás y el contexto y la situación de salud que hay en ese país. Y bueno, esto ya es una reflexión mía, que cómo podemos mejorar la coordinación, ¿no? Porque me habían puesto un poco el título de la coordinación entre diferentes especialidades. Lo primero es formarse, obviamente. Yo creo que sesiones como esta pues, nos hacen todos a pensar y podernos llevar un poquito a casa para poderlo implementarlo en nuestro día a día. En nuestra comunidad, pues ya hace unos años tenemos la historia clínica electrónica, que creo que ha sido de gran ayuda, porque todos los profesionales sanitarios accedemos a la misma herramienta para poder ver la situación en la que se encuentra el paciente, que antes era apuntarlo cada uno en un papel y ahí se quedaba y no había esa comunicación. También creo que es necesario crear algún grupo de trabajo transversal para determinados casos y pacientes. Nosotros en el clínico, justo antes de la pandemia, empezamos a elaborar un grupo de trabajo, pero apenas empezamos a funcionar, vino la pandemia y ya la verdad es que no lo hemos retomado. Y luego, pues bueno, son pacientes, pues eso, la mayoría de fármacos ya no es el tratamiento antirretroviral, sino que es toda la medicación que le rodea, con lo cual la interacción también con primaria
es fundamental. Y al hilo de esto, pues bueno, en el 2022 GESIDA sacó este documento que también nos puede servir de ayuda. Y bueno, por mi parte nada más, si queréis luego comentar alguna cosa.